En 2003, al iniciar su mandato presidencial, Lucio Gutiérrez, la dolarización empezaba a consolidarse. El presupuesto tenía un déficit del 30% y el precio presupuestado del petróleo era de $19 por barril. Se acordó un programa de ordenamiento económico y desarrollo humano con el FMI y se aplicó de entrada un paquete de medidas económicas que el presidente Gutiérrez llamó pinchazo, porque en dolarización los efectos son diferentes que cuando se devalúa la moneda propia. En todo caso, la Secretaría de Comunicación recordó este pinchazo de esa manera. Veamos. Febrero 2003. Gutiérrez, tarifas son compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Antes de llegar al poder, fueron más que complacientes con el fondo, a cambio, una sola receta: subir los combustibles, reducir el aparato estatal, entiéndase despido intempestivo de servidores públicos, limitar el crédito en el IES, congelar salarios, eliminar el subsidio al gas, subir la luz y los teléfonos y, sobre todo, garantizar el pago de la deuda. Fue así como apenas a los 4 días de haberse posesionado, Gutiérrez y su ministro Mauricio Pozo lanzaron el primer insulto al pueblo: el incremento de las gasolinas. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles y transparentar el cobro del IVA. Subieron los pasajes, subió la luz, el teléfono, se congelaron los préstamos quirografarios. Con el expresidente Lucio Gutiérrez vamos a comparar su pinchazo con lo que el presidente Rafael Correa ha llamado su paquetazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Compatriotas, hay una inmensa diferencia entre la situación cuando yo me hice cargo de la presidencia de la República y la situación o el escenario cuando Rafael Correa se hizo cargo de la presidencia de la República. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, había una situación económica tan preocupante como la que tenemos actualmente. El gobierno anterior al mío no había pagado las asignaciones a los municipios y prefecturas del país. En algunos casos se debía hasta 2 meses las asignaciones. No se había pagado a los trabajadores de la salud, no se había pagado a los maestros hasta 2 meses sus salarios. Se debía a las Fuerzas Armadas como $200 millones, a la Policía Nacional como $80 millones, a las federaciones deportivas 6 meses las asignaciones. No se había pagado los servicios de la deuda. La situación era calamitosa. Habían atrasos por más de $700 millones y un presupuesto de un poco más de $6.000 millones. Es por eso, compatriotas, que tomamos la decisión técnica de incrementar en un porcentaje previamente analizado los combustibles, y por una sola vez. Y justamente yo le decía al pueblo ecuatoriano que esto era algo así como un pinchazo, que cuando la persona está enferma, con un pinchazo que le duele no mucho, pero el cuerpo, les decía, se va a sanar. Y eso es lo que sucedió con la economía ecuatoriana. A diferencia del presidente Correa, que me parece que es el único presidente... A ver, pero antes de entrar al paquetazo, veamos cuáles fueron los resultados del pinchazo. O sea, ¿cuánto costaba vivir en el Ecuador después de su pinchazo? ¿Qué pasó? Miren, compatriotas, aquí están algunos de los resultados. Yo me hice cargo de la presidencia de la República con una inflación acumulada del 12.5%, y la reducimos, como lo dice el Banco Central del Ecuador, a 2.1%, la inflación acumulada. En realidad, la inflación en nuestro gobierno fue cercana a 0, por eso es que los precios nunca subieron un solo centavo, más bien algunos precios hasta bajaron. Miren la diferencia con la del presidente Correa, la inflación cómo se ha disparado. ¿Qué pasó en educación con esas medidas? Como lo dice el CICE y el INEC, en el gobierno de Sociedad Patriótica, la tasa de matriculación en educación básica se incrementó el 9.4% frente al 2.1% del presidente Correa. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno de Sociedad Patriótica, con menos dinero, con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de $18, 4 veces y media más niños entraban a las escuelas. La plata no hay que dilapidarla, la plata hay que invertirla, y aquí pues estamos demostrando la gran eficiencia que hubo en nuestro gobierno. Miren este dato, no solamente que preocupa, sino que indigna a todos los ecuatorianos. En el gobierno de Sociedad Patriótica, como lo dice el Banco Central del Ecuador, se redujo la deuda pública total
en aproximadamente un 12%. ¿Qué ha pasado con el actual gobierno? Con los datos que por ahí se conoce, la deuda se ha multiplicado prácticamente por 5. En el gobierno del presidente Correa en el año 2008, luego de la reestructuración, la deuda era de más de 8.000 millones de dólares. Y en la actualidad la deuda supera, ecuatorianos, los 41.000 millones de dólares, como lo vamos a demostrar. El crecimiento económico, con el pinchazo, porque fue por una sola vez y nunca hubo paquetazos en nuestro gobierno. Miren, como lo dice el Banco Central del Ecuador, tenemos uno de los crecimientos de la economía más altos, no solamente de toda la historia del Ecuador, sino de los más altos del mundo. En la actualidad no hay un país que crezca su economía a más del 8.2, 8.3%. Y en el Ecuador, en el año 2004, la economía creció al 8.82%. ¿Qué va a pasar en este año? La economía, según la predicción del Fondo Monetario Internacional, va a decrecer menos 4.5%. Esto significa más pobreza, más desempleo, más delincuencia en el Ecuador. Yo tenía en el presupuesto del Estado un petróleo de $18 para financiarlo. Este año, según las proyecciones, el petróleo pues estará sobre los $36, es decir, el doble de lo que nosotros teníamos. Y aquí hay otro dato realmente escalofriante, compatriotas, y esto ya le está sintiendo el pueblo ecuatoriano. Según el INEC y el CICE, en el gobierno de Sociedad Patriótica, la pobreza se redujo 7.7%. 7.7%. En el gobierno del presidente Correa, la pobreza se reduce apenas del 0.7%. Es decir, en el gobierno de Sociedad Patriótica en 2 años, la pobreza se redujo 11 veces más ecuatorianos, 11 veces más que en el gobierno del presidente Correa, igualmente en 2 años. Aquí se demuestra no solamente la incapacidad de este gobierno, no solamente la irresponsabilidad, sino también la inmoralidad, porque en 2 años nosotros manejamos alrededor de 13.000 millones de dólares y este gobierno ha manejado alrededor de 300.000 millones de dólares. Y lo que dice el pueblo ecuatoriano es ¿en dónde está la plata? En cambio ahora, en relación al pinchazo, no ha sido un solo golpe, son 6 proyectos urgentes en un año. En el 2015, abril, ley de justicia laboral. Mayo, ley de remisión de intereses y multas. En diciembre, ley de asociaciones público-privadas. De 2016, marzo, seguro de desempleo. Abril, equilibrio de las finanzas públicas. Y mayo, corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Además de las sobretasas arancelarias a la importación de bienes de capital y materias primas vigentes desde marzo de 2015, alargadas hasta junio de 2017, más también una elevación a las tarifas de luz de los sectores productivos. ¿Cuáles son los efectos en producción, empleo, consumo y recaudación tributaria de las medidas que hemos visto últimamente? Miren, aquí están los resultados. Lo que dice la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en base pues a un estudio realizado en la Presidencia de la República, que durante el gobierno de Sociedad Patriótica, el Ecuador, aquí en rojo, era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión, según la ALADI, que Perú, más que Chile, más que Colombia, más que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay. Hoy el Ecuador es el último país de América Latina en recibir inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay inversión, aumenta el desempleo. Y si aumenta el desempleo, no solamente aumenta la pobreza, sino la delincuencia en el Ecuador. ¿Y por qué estos señores del gobierno incrementan tanto los impuestos? Incrementan los impuestos porque no tienen ideas, porque es un gobierno sin creatividad, porque es un gobierno sin iniciativa. Ecuatorianos, lo primero que se le ocurre a este gobierno cuando quiere continuar con el despilfarro es aumentarle más impuestos al pueblo ecuatoriano, lo más fácil, endeudarse irresponsablemente, como lo ha hecho este gobierno, y meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Le metió la mano al IES, no le paga el 40% de los aportes a los afiliados, y es una situación crítica que en cualquier momento puede explotar como una bomba que nos puede explotar en la cara. Le metió la mano a los fondos previsionales de los maestros. Esto es un robo, ecuatorianos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Les quitó parte de las utilidades a los trabajadores de las operadoras telefónicas y acaba de confiscar
irresponsablemente 41 millones de dólares al ISFA. Y aquí, yo sí, permítame, forma muy rápida, decirles a los ecuatorianos que mientras en el gobierno de Sociedad Patriótica le entregamos al ISFA 91 millones de dólares, hoy les confiscan 41 millones de dólares. Aquí tenemos un aporte que hubo en el gobierno de Sociedad Patriótica a Fuerzas Armadas. En el 2003, 440 millones de dólares era el presupuesto que se le entregaba a Fuerzas Armadas, que más o menos corresponde a un 7% del presupuesto, que era un poco más de 6.000 millones de dólares. En el 2004, 505 millones de dólares. Y entre esos dos presupuestos se entregó como un aporte del gobierno por la situación delicada de Fuerzas Armadas de 472 millones de Ahora dólares. vamos a la situación actual. Actualmente tenemos un proyecto urgente de coparticipación con responsabilidad ciudadana. El gobierno recién está en proceso de cuantificar los efectos del terremoto. Eso estará listo en 2 semanas y el presidente tiene 30 días para sancionar o vetar el proyecto urgente que está aprobando la Asamblea. ¿Debe el presidente Correa esperar este resultado para decidir si veta total o parcialmente el proyecto urgente? Nosotros, por principio, por convicción, nos oponemos a nuevos paquetazos tributarios, porque el pueblo ya no aguanta más, porque son innecesarios más impuestos. Y siempre nosotros hablamos con datos, hablamos con cifras. Ecuatorianos, estos son los datos de la recaudación tributaria del primer trimestre del año 2016. Ha habido una recaudación de 3.193 millones de dólares. En el 2015, la recaudación en el primer trimestre fue de 3.817 millones de dólares. Entonces, aquí se demuestra que el pueblo ya no soporta más impuestos, porque ha habido una reducción de más de 600 millones de dólares. Pero aquí viene lo terrible, ecuatorianos, si me ayudan con la Cámara. Mientras se reduce la recaudación tributaria, porque el pueblo ya no soporta más impuestos, este gobierno sigue aumentando el gasto corriente. De 3.259 millones de dólares en el 2015, en el primer trimestre, se han incrementado a 3.567 millones de dólares. Aquí están los ministerios excesivos, aquí están los banquetes, aquí está la farra. Por eso, ecuatorianos, nos oponemos a más impuestos. Los impuestos son regresivos y el impuesto más injusto es el impuesto del IVA. No solamente que encarecen los precios de Ahora, los pero hay productos. una situación política. En el mercadeo electoral, la mercancía más preciada son las angustias económicas de la ciudadanía. La oposición se limita a señalar sus impugnaciones a las medidas del gobierno, pero ningún sector de oposición, ni de derecha ni de izquierda, opta por ejercer el derecho constitucional a la resistencia. ¿Es por cálculo electoral para que la situación económica se deteriore más o la ciudadanía está resignada? Sociedad Patriótica ha sido el único partido político que de manera permanente, sistemática, coherente, desde el año 2007 le ha hecho oposición a este gobierno, mientras habían otras organizaciones políticas que apoyaban a este gobierno. Qué bueno, aunque un poco tarde, se dieron cuenta de lo que nosotros, Sociedad Patriótica, le decíamos al Ecuador en el año 2007, cuando nos oponíamos a este modelo. Les decíamos que este es un modelo fracasado, que este modelo nos va a llevar a la pobreza, que con la nueva Constitución se va a consolidar la dictadura del presidente Correa. Repito, pues no nos creían, hasta nos insultaban, pero qué bueno que esas organizaciones políticas e inclusive algunos que financiaron la campaña del presidente Correa se dieron cuenta, un poco tarde, pero se dieron cuenta y ahora pues coinciden con nosotros y están en la oposición. Nosotros seguiremos, repito, oponiéndonos a más impuestos, porque lo que el gobierno tiene que hacer es reducir el tamaño del Estado. Ecuatorianos, nosotros somos un ejemplo viviente de que el Ecuador se puede gobernar con 15 ministerios. Y teníamos un proyecto para fusionar 2 ministerios o 3 ministerios y reducir a 11 o a 12 los ministerios. No se puede despilfarrar tanto dinero en alrededor de 36 ministerios con los que gobierna el presidente Correa, más 12 o 13 secretarías nacionales con el rango de ministerio. Ahí se va la plata. Ingeniero Lucio Gutiérrez, ya se terminó el tiempo y ha tenido usted el tiempo para hacer una exposición sobre la situación del país. Le agradecemos acompañarnos hoy en Contacto Hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad.